Damos gracias a Dios porque eh, pues nos da el privilegio de reunirnos por este medio y que allí pueda quedar grabada la palabra de Dios cada vez que usted quiera volver a escucharla. Y es bueno recordar, estábamos revisando algunas enseñanzas de hace varios años atrás y pues gracias a Dios que existe la tecnología que permite mantener la constancia de las cosas que se han dicho, el mensaje sigue siendo el mismo. Y bueno, vamos a hablar hoy a partir de la cita que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al versículo 19. Bienvenidos todos y cada uno de los que están conectados. Gracias por hacer ese esfuerzo de estar allí y de poder pues compartir con nosotros. Y Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Voy a volver a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y vamos a hablar bajo el título Transformados por el Espíritu. Transformados por el Espíritu de Dios. Transformados por el Espíritu de Dios. Bueno, yo les podría recomendar un ejercicio muy sencillo, muy fácil. Váyase a un lugar público y usted se puede detener allí a ver las personas que pasan, la gente que pasa en un lugar público, y usted puede observar y hacerse preguntas, preguntarse, ¿por qué esas personas que no conocen a Dios andan de esa manera? ¿Por Yo qué, sin querer lo saqué de encantamiento. por qué andan de esa manera? Porque yo me acuerdo que había una manera de sacar casteos, digo, ¿Por qué andan de esa manera? ¿Por qué eh, se comportan así? ¿Por qué visten así? ¿Por qué andan así como si no hubiese un mañana, corriendo? Es increíble, usted se acerca a un metro, a un transporte público masivo y la gente anda como si la fuesen empujando, andan apurados. ¿Qué los motiva a andar así? ¿Qué los lleva a andar de esa forma? Pregúntese por qué ellos andan en esa condición. Esto es necesario para que nosotros podamos eh, ver qué diferencia debe haber en nosotros respecto a ellos. Cuando usted entiende la condición en la que ellos se encuentran, aquellos que están lejos de Dios, se va a dar cuenta que nosotros como hijos de Dios no debemos desear la condición, las cosas que ellos hacen. Nosotros como hijos de Dios no deberíamos
desearlas. Así podremos nosotros entender de dónde va a venir la motivación que impulsa a esas personas que no conocen a Dios y de dónde viene la motivación que nos impulsa a nosotros que sí conocemos a Dios. Y eso va a estar en todos los ámbitos de nuestra vida, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos, en cómo vestimos. Vamos a ver que lo que motiva a esas personas que no conocen a Dios es algo diferente a lo que nos motiva a nosotros. Ellos tienen otra fuente, ellos tienen otro origen. Y la Biblia nos ayuda a entender la motivación de la persona que no conoce a Dios. Y la porción donde empezamos, versículo 17, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Mire, debe haber una diferencia en nosotros. Nosotros, los que ahora conocemos al Señor, los que hemos buscado el lado de Dios, entonces no debemos andar como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente, andan en la vanidad de su mente. Esa es la razón por la que usted ve esa poco de gente que puede pasar por delante de usted mientras usted observa la gente en una plaza. La gran mayoría de esas personas andan en la vanidad de su mente y la razón es porque no conocen a Dios. Nosotros somos llamados a andar de forma diferente y ya no dejarnos eh, llevar por los pensamientos vanos que vienen a nuestra cabeza, sino que ahora tenemos una conducta totalmente diferente a la que antes teníamos. Y hay mucha de esa gente que anda en la vanidad de su mente, que el límite es su imaginación. Y cada vez el ser humano se está desinhibiendo más y quieren andar en lo que le dé su mentalidad, en lo que le dé su idea, en lo que le dé, y nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir, mira, eso es inmoral lo que estás haciendo. Nadie le puede decir, eso no es correcto, porque se ofenden, se enojan, te denuncian ante las autoridades, porque ellos quieren andar en la vanidad de su mente, en lo que le dé su imaginación. Ahora, la razón por la que nosotros debemos ser diferentes es porque no andamos en la vanidad de nuestra mente. Nosotros tenemos un parámetro para seguir y ya vamos a ver de dónde viene ese parámetro que nosotros debemos seguir. La Biblia dice en Efesios 4:18, el versículo que sigue de los que leímos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vemos que la condición en la que se encuentran no es nada favorable. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios porque hay ignorancia en ellos. Y esa ignorancia que está en ello es porque su corazón ha sido endurecido. Están ellos pues con un corazón de piedra y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios no vamos a poder aprobar como bueno todo lo que esas personas que están alejadas de Dios les gusta practicar. Nosotros tenemos que entender que lo que los motiva a ellos no es lo mismo que nos motiva a nosotros. Por lo tanto, no todo lo que ellos hacen es bueno, como no todo lo que ellos hacen es malo. Téngame paciencia porque tampoco lo vamos a pensar de que si alguien no conoce a Dios, todo lo que hace es malo. No, hace cosas malas y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a filtrar.
Por ejemplo, cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16, Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vamos a ver que alguno de ellos, su conciencia les redarguye, y porque la conciencia les redarguye, entonces ellos se abstienen de hacer algunas cosas malas. ¿Ve? Y en algunas ocasiones, usted va a poder ver que algunos inconversos muestran mejor conducta que muchos cristianos, porque la conciencia les determina que lo que van a hacer es bueno o es malo. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano en esa dureza de corazón, él se revela contra la conciencia y se revela contra la voz del Espíritu de Dios para entonces hacer lo que no conviene, para hacer cosas indecentes, para hacer cosas alejadas de la moral y las buenas costumbres. Es simplemente una rebelión contra la conciencia. Es una rebelión contra lo que Dios ha puesto en cada uno de los seres humanos, que le dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Mire, recuerde algo bien claro. Cuando el ser humano pecó allá, empezando la, la raza humana en esta tierra, cuando desobedecieron a Dios, Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Dice, sabiendo el bien y el mal. Para saber el bien y el mal, no necesita ser cristiano. Para saber lo que es bueno y lo que es malo, no se necesita ser hijo de Dios. Pero para escoger hacer el bien, para escoger hacer lo bueno, sí se necesita buscar el rostro de Dios, porque el corazón del hombre es de continuo el mal desde su juventud. Y esa es una diferencia. Usted va a ver que usted necesita a un niño enseñarle lo que es bueno, pero no necesita enseñarle lo que es malo. Lo malo aflora de su interior, mire, lo practica de forma natural, pero para eso está usted, para decirle lo que es bueno, lo que sí debe hacer. Entonces, usted va a ver allí que dentro de ese ser humano, desde pequeño, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ya usted le ha advertido, póngase a ver cómo actúa un niño. Bueno, un niño ya grandecito, ¿no? Y va a hacer algo que no es correcto y él mira para ver si lo están viendo. Él mira a ver hacia los lados para ver si le van a aprobar o desaprobar lo que él va a hacer, porque en su interior él sabe que lo que va a hacer no es bueno. Ya allí hay una determinación. La Biblia dice que una de las cosas que el ser humano debe aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Y eso es un aprendizaje que incluso a ese aprendizaje estuvo sujeto el Señor Jesucristo. Dice que aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Y ahora nosotros como hijos de Dios, como siervos del Dios Altísimo, estamos llamados a aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Ese es un trabajo que tiene usted, es un trabajo que tengo yo, y que podamos llevarlo a un buen término va a depender de que en realidad haya una disposición de nosotros a hacer el bien. Por lo tanto, nosotros no podemos fiarnos a ciega de que todo lo que hace una persona que no quiere vivir para Dios, de que no conoce a Dios,
todo lo que esa persona hace es bueno. No, no todo lo que hace es bueno. Habrá cosas buenas y habrá cosas malas. Y para eso está usted, para que aprenda y sepa distinguir entre lo bueno y lo malo. Eh, el entendimiento de estas personas que no conocen a Dios está entenebrecido a causa de que el pecado les ha cegado. Por lo tanto, esas personas no hacen del todo lo que es correcto delante de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Le parece que es derecho, le parece que es correcto, pero el fin, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde va a llegar con esa situación? Entonces, pregúntese cuando vea a una persona que no conoce a Dios, ¿a dónde le conduce esa forma de vida? ¿A dónde le va a llevar esa forma de ser? Esa forma de pensar, esa forma de vestir, ¿a dónde le lleva? ¿Qué produce? ¿Qué induce? ¿A dónde va a parar en el camino que lleva? La Biblia dice que andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza de su corazón. Estoy en Efesios 4:18 nuevamente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De manera que una persona que está alejado de Dios, que vive ajeno de la vida de Dios, no puede ni debe dictaminarle a un cristiano cómo debe comportarse. ¿Sí entendió lo que le acabo de decir? Una persona que vive ajeno de la vida de Dios no puede dictaminarle a un cristiano cómo debe comportarse el cristiano. Pero es lo que vemos frecuentemente. Ese que no tiene temor de Dios le va a llegar a usted, le va a decir, tranquilo, eso no es malo. ¿Quién te está diciendo a ti que no es malo? Alguien que vive ajeno de la vida de Dios y tú le vas a creer. Si está en él una dureza de corazón, si hay en él una dureza de corazón, si ellos están ajenos de la vida de Dios, ¿cómo el inconverso tiene que decirte a ti que estás viviendo para Dios, que eso es agradable delante de los ojos de Dios? Entonces, bueno, tenga mucho cuidado porque a causa del corazón endurecido, esas personas se vuelven necios y la necedad en el ser humano, mientras más necedad hay en el ser humano, el corazón se le va endureciendo cada día más y una persona con un corazón endurecido es una persona desobediente y que no acepta la corrección. Mientras más duro tenga el corazón, menos acepta la corrección. Y ojo, la corrección no la acepta ni de Dios ni de un hijo de Dios, porque su corazón se ha endurecido y piensa para sí hacer solo su voluntad. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 19. Vamos a ver allí la consecuencia que trae esta condición de corazón endurecido en el ser humano. Dice, los cuales después, Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Permítame ponerle un ejemplo con las personas que sufren de azúcar en la sangre, con diabéticos. Una de las cosas que ocurre en ellos es que ellos pierden la sensibilidad fina en las manos, en los pies y ellos pueden pasar por encima de un poco de carbón encendido y ellos no sienten nada porque perdieron la sensibilidad. Bueno, se desbaratan toda la planta del pie y ellos no se dan cuenta, tienen heridas, tienen
daños en su piel y ellos no se dan cuenta porque han perdido la sensibilidad. Eso que de pronto usted se pasa el dedo así suavecito y lo siente, aunque tenga los ojos cerrados, usted siente, bueno, el diabético pierde esa sensibilidad fina. Así anda el hombre en el pecado. El pecado es una enfermedad tan grande que hace perder la sensibilidad al pecado y entonces se entregan a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, toda clase de impurezas. Y eso pues es lamentable, pero esa es la condición del mundo. Cuando nosotros entendemos que esa es la condición del mundo, entonces tenemos que comprender que nosotros debemos ser diferentes. Porque uno de los trabajos que hace Dios en nuestra vida es devolvernos la sensibilidad, devolvernos esa sensibilidad que el pecado nos había quitado a causa del endurecimiento del corazón. Ya no andamos como ellos en la vanidad de la mente, nosotros vamos a andar conforme al Espíritu de Dios. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 25, que si vivimos por el Espíritu, entonces nosotros debemos andar también por el Espíritu. Esa es la condición, esa es nuestra conducta. Debemos andar también por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios se nos ha concedido que vivamos y entonces nuestra conducta debe ser también la del Espíritu de Dios. Gálatas 5:24, el versículo antes al que acabamos de leer dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y al haber nosotros crucificado la carne con las pasiones y deseos, entonces ya no vamos a andar en la vanidad de la mente, en lo que nos dicta la carne, sino que ahora vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos un guía que nos transforma, nos hace una nueva criatura, hace en nosotros un nuevo nacimiento. Y debemos entender esto bien, 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 porque si queremos modificar el efecto, tenemos que cambiar la causa. Si usted quiere que suene diferente, tiene que cambiar la olla que está sonando, ¿no? Si deja caer la paila pequeña, va a dar un sonido y si deja caer la olla grande, da otro sonido diferente. ¿Por qué? Porque la causa es diferente. Entonces, si quiere cambiar el efecto, tiene que cambiar lo que causa ese efecto. Si usted quiere vivir para Dios, no puede seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo, porque si hace las cosas que hacía en el mundo, el efecto va a ser el mismo que tenía en el mundo. Si yo me concentro en modificar el efecto, pero no modifico la causa, difícilmente voy a tener un efecto diferente porque no he modificado la causa. No se puede entonces pretender ser siervo de Dios haciendo las mismas cosas que hacía cuando yo estaba en el pecado. Las cosas que hacía antes de conocer a Dios, estando en pecado, era el producto de mi corazón endurecido, de mi entendimiento entenebrecido, de vivir una vida lejos de Dios. Si yo sigo haciéndola, seguiré teniendo el mismo resultado. Y disculpe que insista en esto, porque es que hay gente que tiene años en el Evangelio y no ha entendido que el resultado que tiene hoy es el mismo que tenía de antes de conocer a Dios, porque sigue haciendo las mismas cosas que antes hacía. Necesitas cambiar, necesitas ser transformado. El Espíritu Santo va a hacer una obra en nuestra vida. Dios, por medio de su Espíritu, va a producir un efecto en nuestra vida que va a ser diferente al que antes teníamos. Nuestra forma de vivir,
debe ser un efecto de ese obrar, de ese operar del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la forma como vive el mundo es el resultado de la falta de operar, de obrar del Espíritu de Dios. Es el efecto de las obras de la carne. Mire, el Espíritu Santo no va a poner en tu vida el deseo de ingerir vino o de emborracharte. ¿Escuchaste bien? El Espíritu Santo no te va a poner el deseo de beber vino o de emborracharte. Si eso está ocurriendo, si ese deseo estás sintiendo de emborracharte, ese impulso no procede del Espíritu de Dios. Así que no te pongas a buscar un versículo en la Biblia para justificar lo injustificable, para decir es que es fulano de tal, y Noé después que salió del arca se echó una rasca, entonces yo también me voy a echar una rasca como Noé. Ese impulso no viene del Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios el que es tu carne que te está pidiendo licor para que pierdas el conocimiento de la realidad. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y lo pone allí como contraposición, el Espíritu de Dios y el embriagarse con vino. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nunca te va a inducir a echarte una rasca. Nunca. Cuando sientas ese deseo, tienes que saber que eso no viene de parte de Dios. Cuando vemos las cosas que hacen los hombres y las mujeres que no conocen a Dios, eso que están haciendo es el efecto de los deseos de su carne, lo que su carne le dictamina hacer, haciendo la voluntad de la carne, son por naturaleza hijos de ira, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, fíjese, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, pero ahorita no podemos vivir, no debemos vivir los deseos de nuestra carne. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora en Cristo Jesús, el fruto del Espíritu es en toda bondad y santidad de la verdad, dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu de Dios nos induce a hacer cosas que antes no hacíamos. Antes hacíamos los deseos engañosos de la carne, ahora hacemos los deseos del Espíritu de Dios. Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nada de esto era posible lejos de Dios. Pero ahora que nos hemos acercado por medio de Jesucristo, gracias al sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, nos hemos acercado a Dios, entonces el Espíritu de Dios pone esto en nuestra vida. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. De manera que hay un cambio completo en la forma de vivir, en la forma de ser en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios me va a llevar a ser diferente, a comportarme de forma diferente.
por supuesto, diferente a aquellos que andan sin Dios. Y eso se verá, se reflejará la gloria de Dios en nuestra vida y eso es totalmente visible. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay algunos que viven engañados creyendo que pueden vivir disociados, que por dentro son muy espirituales, pero por fuera lo que se observa son sus deseos carnales y pretenden que esa es la vida cristiana. Pues no, señor. La realidad es que nuestro exterior tiene que, tiene que ser el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Nuestro exterior tiene que ser el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 33 al 35. Mateo 12, del 33 al 35. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer algo malo y su fruto malo. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Y si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, una persona, eh, pues, que en su interior, una persona que sea un árbol malo, nosotros no vamos a poder esperar que haya fruto bueno a menos que Dios lo transforme, al menos que Dios haga un cambio en su vida. Y más aún, una persona mala puede llegar a oponerse al Espíritu de Dios. Puede llegar a oponerse a la obra que Dios quiere hacer. Y eso es más frecuente de lo que muchos piensan. Y bueno, cuando una persona se opone a la obra que Dios quiere hacer en su vida, pues entonces va a aflorar, a florecer los deseos de la carne y esos deseos de la carne, dice la Biblia, que son enemistad contra Dios. Y la Biblia nos hace un llamado a no conformarnos con los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la vanidad de nuestra mente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero tenemos que saber que el Espíritu de Dios no nos va a obligar. El Espíritu de Dios no nos va a obligar. Obedecer a la voz del Espíritu de Dios es voluntario. Y eso no es extraño, porque cuando usted estaba alejado de Dios, usted voluntariamente hacía los deseos de la carne. Entonces, no va a ser diferente de que, cuando usted estaba en el mundo voluntariamente hacía los deseos de la carne y ahora que está en Dios, entonces Dios tiene que agarrarlo y obligarlo por el pelo y usted tiene que hacer esto. No, es voluntario que nosotros voluntariamente nos entreguemos para vivir para Dios y que Dios por medio de su Espíritu nos guíe. Y de esa manera Dios va a hacer un cambio en nosotros y hará que seamos una nueva criatura, un nuevo hombre creado según Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguno está en Cristo?
nueva criatura es. Las cosas viejas, olvídese de ellas. No es que se olvide de la vieja, no. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchos han querido, por la fuerza, hacer un nuevo hombre. Y por la fuerza no es posible hacer un nuevo hombre. Si no, pregúntenle a las esposas que son controladoras y que tienen ya 30, 40 años de casado, a ver si ellas han podido hacer un nuevo hombre de su esposo. No, sigue siendo el mismo. Porque por la fuerza, por más que lo regañe, por más que... Eso no es posible. Por la fuerza no es posible hacer un nuevo hombre. Cuando su esposo cambió, cuando su esposo se entregó, cuando empezó a buscar de Dios, cuando Dios lo transformó, y entonces lo que usted no pudo hacer con el palo y la escoba, entonces Dios lo hizo. Dios transformó a ese hombre en una nueva criatura. Quizás puedas lograr modificar alguna costumbre, agregar un nuevo hábito, pero déjame decirte lo que está pasando dentro de esa persona. Dentro de esa persona, él está luchando con la condición de la carne, con los deseos que tiene en el corazón de hacer lo que él en verdad quiere. Te lo demuestro. Bueno, déjalo. Ese hombre que tú crees que modificaste y cambiaste, porque yo le enseñé, porque yo le instruí, déjalo una semana solo en la casa y regresa dentro de una semana y vas a encontrar todas aquellas cosas que tú creías que le habías cambiado, vas a encontrar que ese hombre vivió esa semana feliz porque ya no sintió esa presión que tenía, esas cadenas con las cuales tú le tenías atado. Porque es por la fuerza, porque es una instrucción, es una enseñanza, un hábito forzado, porque está comportándose de una forma aprendida, pero en realidad lo que él quiere es hacer lo contrario. No lo hace por respeto a ti, pero en su corazón lo que quiere hacer es lo contrario. Bueno, es triste decirlo, pero esto también está pasando dentro de las iglesias. Mucha gente que aparenta, que aprende a imitar a los cristianos, pero ellos no han sido transformados. Están luchando en su interior. Se les hace muy difícil vivir para Dios porque Dios no es quien los ha transformado, sino que por su propia fuerza han hecho algunos cambios, han adoptado unas costumbres, han adoptado una forma de vida, pero Dios no los ha transformado. Así nunca llegarán a ser una nueva criatura. Solo será apariencia, entienda. Necesita ser transformado por Dios. ¿Por qué con entrenamiento no se puede? ¿Por qué con la práctica no se logra un hombre nuevo? Porque el nuevo hombre del que habla la palabra de Dios es creado según Dios, viene por la transformación del alma. Dios, por medio de su espíritu, hace que tu alma sea transformada, sea cambiada, y empiezas entonces a actuar, a hacer, a vivir, a comportarte de forma diferente. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 21. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 21. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquello cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre su propia cabeza, dice Jehová
el Señor. De manera que lo que Dios está prometiendo es transformar nuestra alma y no debemos conformarnos con menos que eso. No se trata de crear hábitos, se trata de ser transformados por Dios. Por eso es que el nuevo hombre solamente lo puede hacer Dios. Dios es el que cambia, Dios es el que transforma nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios para que Él haga la obra. Por la dureza de nuestros corazones andábamos haciendo la voluntad de la carne, de nuestra carne, pero ahora con un corazón nuevo hacemos la voluntad del Espíritu de Dios. Y esto es posible, le vuelvo y le repito, cuando voluntariamente nos entregamos a la dirección del Espíritu de Dios, a vivir según el Espíritu de Dios. Y entonces el resultado va a ser el fruto del Espíritu de Dios. Ese resultado será visible, será tangible en cada uno de nosotros. Ya no tenemos ni debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, cuando usted ve a alguien que no conoce a Dios y usted ve cómo viste, por ejemplo, cómo viste una prostituta, ¿por qué viste de esa manera? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se viste así? Si va a ejercer la prostitución, tiene un código de vestimenta, se viste de forma provocativa, buscando cautivar las miradas, provocar, despertar el deseo sexual en aquellos que le vean, porque los deseos de su carne le impulsan a vestir de esa manera para atraer a sus clientes. Le pregunto, ¿será que ella viste así porque el Espíritu de Dios le impulsa a vestir de esa manera? Claro que no. El Espíritu de Dios nos impulsa a vestirnos de forma diferente, con decoro, con honestidad, con pudor, con modestia. Todo lo opuesto al ejemplo que le puse. Y téngame paciencia con lo que voy a decir. No es que el Espíritu de Dios le va a inducir a vestirse, como dice la gente, como vieja, mal trajeada, desasiada. Para nada. No confunda la, el descuido con la decencia, con el decoro, con el pudor, con la modestia. No se confunda. Pero lo que hace Dios por medio de su espíritu es que nos vistamos honestamente, con pudor, con modestia, con decoro. Cuando Dios obra en su vida, Él va a transformar los deseos que hay en su vida. Quita los malos deseos e implanta buenos deseos. Pero si usted intenta vestir como una hija de Dios, sin que sea el obrar del Espíritu de Dios, usted estará imitando y entonces se va a sentir incómoda, va a sentir que no encaja. Y entonces, hermano, es que yo no siento vestirme así. Tiene usted toda la razón. Usted no siente vestirse como una hija de Dios. Y yo no le puedo forzar a vestirse como una hija de Dios. Pero debes entender por qué no sientes vestirte como una hija de Dios. No sientes vestirte como una hija de Dios porque el Espíritu de Dios no está obrando en tu vida. Porque no estás permitiendo que el Espíritu de Dios te guíe. Y las veces que Dios por medio de su Espíritu te ha hablado,
tú le llevas la contraria. Y tienes que entender cómo te va a hablar. La primera señal de que el Espíritu de Dios te está hablando es que vuelve a nacer en ti la vergüenza que habías perdido. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que la gran mayoría de las personas ha cocinado alguna vez con leña y agarra usted esa olla bella, hermosa, lustrada, bien brillante y la pone sobre un poco de leña para cocinar con ella. ¿Cómo queda al final de de la comida esa olla? Entenebrecida, llena de hollín. No se ve la olla, se ve es lo negro que cubre la olla. Bueno, así llegaste a los pies del Señor. Y el trabajo que Dios tiene y está haciendo con tu vida es con una esponja de alambre dándote para quitarte el hollín que traes del mundo. Dios transforma, cambia, quita ese entendimiento entenebrecido, sucio, negro que traías del mundo y ahora aparece en ti nuevamente la vergüenza que habías perdido. Y eso es para hombres y es para mujeres. Eso no es solamente para mujeres. Dios lo hace tanto con hombres como con mujeres. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol, pero ellos le llevaron la contraria. ¿Por qué? Porque alguien despertó en ellos el deseo de la carne y les dijo, no, 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 es que ustedes van a ser es como Dios. Y eso es lo que desea el ser humano, llegar a ser grande, a ser importante. Y miren, no, lo mejor es que ustedes se cosan unas hojitas de parras y se pongan una parra delante para cubrir y entonces así no van a ocultarse. El enemigo indujo en sus vidas que ellos desobedecieran a Dios. Bueno, así hace el enemigo con las cristianas muchas veces, y vístese así, vístase asado, para que llame la atención, mire, usted es joven, usted es todavía, bonita, usted puede atraer, usted está soltera para que llame la atención, te verás más hermosa, es más cómodo, te vas a sentir mejor, estarás a la moda y cuánta excusa el mundo ha inventado para inducir a la mujer e inducir al hombre a vestir como está viviendo el mundo que está alejado de Dios. Se puede enojarse conmigo y decirme que los hombres no tienen el mismo problema. Bueno, permítame decirle que también los hombres luchan con los deseos de la carne. No es que las mujeres nada más luchan con los deseos de la carne, los hombres también. Ellos luchan con el viejo hombre que quiere sacar la mano de vez en cuando y usted tiene que agarrarle y decirle, viejo hombre, tú estás muerto. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. La gente que tiene la mente y la conciencia corrompida, su comportamiento no va a ir acorde con sus palabras. Dicen una cosa, pero hacen otra. Y esto es porque no han conocido a Dios. Dice el libro de Tito capítulo 1, versículo 15 al 16. Libro de Tito capítulo 1, versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y es muy triste ver la condición, eh, eh, esta condición, perdón, dentro de la iglesia. Es muy frecuente encontrarla. Y más triste que aún esas personas que no han conocido a Dios pretenden imponer la conducta de sus mentes reprobadas, las quieren imponer dentro de la iglesia como correctas y dignas de ejemplo a seguir. Pero cuando usted va al libro de Timoteo, capítulo 3 versículo 1 al 9, allí en ese ejemplo, usted va a ver que la Biblia señala tanto a hombres como mujeres y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esa gente que llega a la iglesia con mentes reprobadas, con corazones endurecidos y que se resisten al Espíritu de Dios. Tenga mucho cuidado. Eso le corresponde a usted. Usted tiene que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Aprender. Esa es parte de lo que necesitamos aprender. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En resumen, una porquería. Mire, cuando usted ve todo esto en una sola persona, imagínese, eso es fácil, ¿quién no se va a dar cuenta? El problema es que si solamente tiene una de estas cosas, entonces usted lo va a dejar pasar por alto. Pero si está pendiente, voy a volvérselo a leer para que tenga presente, y no dice mujeres, dice habrá hombres, no dice habrá mujeres, y dentro de la iglesia. Y mire, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita, no andes con ellos, ponlos a un lado, evítalos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, ahora sí entra la mujer, mire, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres, vuelve otra vez con los hombres, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, cuando ve usted este cuadrito, este, este óleo, este cuadro al óleo que está pintado aquí en estos 9 versículos tremendo, es increíble que esto, porque no vale la pena ni siquiera decirle estos.
sino esto, esa cosa, puedan ser miembros dentro de una iglesia. ¿Por qué ocurre eso? Porque no han sido transformados. Ellos se han negado al obrar del Espíritu de Dios en su vida, porque no han entregado su ser a Dios. Porque han llegado a la iglesia a aparentar, a hacer como si fuesen evangélicos, pero su corazón está totalmente lejos de Dios. Y por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado de esas personas que por más que asisten a la iglesia, por más que se la instruye, usted no ve que creen, usted no ve que crecen, usted no ve que avanzan, porque ellos siempre están resistiendo a la verdad. No, eso no es así. No, eso no es así. No, eso no es. Siempre están resistiendo a la verdad, contienden con el Espíritu de Dios, dan mal testimonio a la iglesia, hacen que otros blasfemen, porque entonces los que están afuera piensan que todos en la iglesia son como ese vagabundo que está allí. Hacen que los demás blasfemen. Piensan que todos en la iglesia andan desordenadamente como ellos. Y entonces hacen que los impíos o algunos impíos resistan también a la verdad, no crean en el Evangelio. Entonces, es necesario que nosotros podamos ponernos bien pilas, ¿no? Como dice el dicho, que estemos pendientes de eso y que podamos dejar florecer, dejar ver la obra que hace el Espíritu de Dios en la vida de que en verdad vive para Dios, para que no haya quien se confunda con aquellos que no quieren vivir para Dios. Nuestra vida debe ser el reflejo del obrar del Espíritu de Dios. Vuelvo y lo repito, nuestra vida debe ser el reflejo del obrar del Espíritu de Dios. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Bueno, porque nosotros lo hacemos difícil. No porque Dios no tenga poder, no porque Dios no lo pueda hacer, sino que nosotros lo hacemos difícil. Porque nosotros nos rehusamos rendir nuestra voluntad a Dios. Estamos acostumbrados a hacer los deseos de nuestra carne, estamos acostumbrados a hacer lo que venga a nuestro pensamiento y resulta que ahora nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos rendir nuestra voluntad a Dios y decirle a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Y esa es la parte difícil. Encontramos en la Biblia que el Señor Jesucristo sí lo pudo hacer. Le dijo a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. En Mateo 26:42 dice otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bueno, que Dios nos ayude a aceptar y a hacer la voluntad de Dios. Oramos muy frecuente, oramos que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Pero en nuestra tierra, en nuestro cuerpo, no queremos hacer la voluntad de Dios. Qué fácil es decir, como dice Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero en esta tierra mando yo. Así está el ser humano. Bueno, ¿y de qué cree usted que es? La Biblia dice que somos hechos del polvo de la tierra. Somos tierra. Y si le estamos diciendo a Dios en la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, tenemos que empezar por nosotros, que se haga en nuestra vida. Nos gusta repetir la oración del Padre Nuestro, pero en realidad para muchos es un simple decir, porque ellos no están dispuestos a que Dios en realidad entre a sus vidas, las transforme, las cambie, les haga una nueva criatura. Dice la palabra de Dios claramente que Dios ha determinado
buenas obras para que nosotros hagamos. Las cosas que debemos hacer es porque ya Dios las determinó para que cada uno de nosotros la hagamos. De manera que no podemos hacer lo que se nos antoje, ni como mejor nos parezca, sino como Dios lo ha establecido. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A pesar de esto, hay muchos que han hecho con su carne un acuerdo de convivencia. No han hecho morir lo terrenal, sino que lo alimentan a escondida. La carne le dice, tú de vez en cuando te echas una copita y yo no te molesto. Eso no es malo. Tú te puedes vestir así y eso no es malo. Tú eres una persona joven. Tú vas a la iglesia, eso sí, a la iglesia vas así como una vieja, con un vestido grandote, ancho, así. Pero cuando vayas para el trabajo, entonces, y si te pones la falda 2 tallas menos que la que tú tienes que usar, bien apretada, no puedes dar el paso, porque tú eres joven. Eso es tener un acuerdo con la carne. Eso es engañarse. El pecado no debe convivir en el mismo cuerpo donde el Espíritu de Dios está morando. Esa es la razón por la que ha pasado tanto tiempo y te has quedado como en un estado intermedio. Ni te pareces al mundo, ni te pareces a un verdadero hijo de Dios. Tienes un pie dentro de la iglesia y otro pie afuera. Y como no eres ni frío ni caliente, entonces hay una promesa de que Dios te va a vomitar de su boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entienda que el tibio no es garantía de salvación, sino que tibio está usted asegurando que va a ir a la perdición. Cuando vienen a la iglesia, adoran a Dios, pero mantienen un pie en el mundo. Cuando salen de la iglesia, hacen las cosas del mundo, pero mantienen un pie metido dentro de la iglesia. Esa es la vida de fracaso, de engaño, que vive mucha gente. Vive engañando y creyendo que vas a engañar a Dios. Hay que tomar las cosas en serio. El evangelio es en serio. Si la Biblia dice que debemos hacer morir las obras de la carne, entonces hagámoslo. Así dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, hermano, es que a mí la Biblia me dice que yo debo agradar a mi marido y a él le gusta que yo vista así y que yo me comporte así. Ahí sí sabes Biblia, ¿verdad? Para justificar lo injustificable. Si usted se deja guiar por su marido ciego o por su esposa ciega, ambos van a caer en el mismo hueco. Mateo 15:14 dice, dejadlo, son ciegos, guía de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Usted debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Recuerde, fuimos comprados con precio de sangre y que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Así dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo y el espíritu? De Dios. Fuimos comprados. Entonces, si te están guiando, por más que sea tu marido, sea tu esposa, si te están guiando a hacer el mal, no consientas, no consientas. O salgas después, hermano, es que me fui tentado, fue una tentación, no pude soportar la tentación. Usted sabe que la carne es débil, usted sabe, mi hermano, es de la carne. Santiago 1:13-15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La orden que hay es, en Romanos 6:12-13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y permítame explicarle, y disculpe que me he extendido tanto, pero permítame explicarle un momento. La carne tiene pasiones y deseos. Eso es normal. La carne tiene pasiones y deseos. Te pongo un ejemplo. Cuando tienes un deseo de comerte una hamburguesa doble carne, ese no fue el Espíritu Santo quien te indujo a comerte la hamburguesa. Ese es un deseo de tu carne. No vas a hablar en lengua mientras te come la hamburguesa. No, tranquilo. Porque eso es un deseo de tu carne. Lo más cerca que vas a estar es de morderte la lengua, pero no de hablar en lengua. Porque eso es algo de la carne. Es un deseo. Me sabe la boca. Me provoca. Esos son deseos de la carne. Así hay muchas cosas que vas a sentir, hacer y que debes aprender a desechar lo que es malo y a escoger lo que es bueno. Es tu elección. Si la compras doble queso o no la compras con papitas, esos son elecciones. Bueno, así debes elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es tu decisión. Nosotros necesitamos andar como hijos de luz, como hijos del día. Por lo tanto, debemos rechazar las obras de las tinieblas. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando Dios viene a nuestra vida y hace el cambio en nuestra vida, nos cambia por completo nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de andar, de caminar, nuestra forma sí, ya dije de pensar. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 74. Mire, este hombre que aún no había recibido el Espíritu Santo, pero había pasado 3 años y medio caminando con el Señor Jesucristo, viendo las obras que él hacía, viendo el trabajo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Mateo 26, 69, 74. Y llegó el momento donde le tocó una situación difícil. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Se da cuenta cómo la forma de hablar tiene que ser diferente?
La forma de hablar te va a delatar que en verdad eres hijo de Dios o no. La forma de comportarte te va a delatar de que eres o no hijo de Dios. La forma de vestir te va a delatar si eres o no eres hijo de Dios. Hay un cambio, hay una transformación. La gente se maravillaba, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, ellos se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Ahora, ¿puede la gente que te rodea darse cuenta que tú eres diferente porque Dios ha obrado un cambio en tu vida? En las manos de Dios somos transformados hasta nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, de vestir, de mirar. Si tú ves que ese hombre es diferente, entiende que es diferente porque Dios lo transformó. Si tú ves que esa mujer es diferente, entiende que es diferente porque Dios lo transformó. No procures tú sacarlo y llevarlo a tu mundo de perdición. Mire, usted puede colocarse todo el maquillaje que desee, aplicárselo con rodillos si es preciso. Lo que no puede pretender es que usted nos va a decir que esa es la forma de andar un verdadero cristiano. El Espíritu de Dios no induce a ninguna mujer a maquillarse. Antes, por el contrario, le quita ese vano deseo. Usted puede portar, ponerse encima todas las cadenas que guste, hasta la que venden en la ferretería para ponerle al portón con candado y todo, si quiere, guíndesela. Lo que usted no puede pretender es venir a decirle a la iglesia que esa es la forma de vestir de un verdadero cristiano. Entienda, el Espíritu de Dios quita el deseo de andar encadenado. El Espíritu de Dios nos hace libre de esas ataduras. Aprenda a identificar quién le está induciendo a un comportamiento lejos de Dios. El Espíritu de Dios no le va a inducir a vestir como aquellos que no son guiados por Él. Cuando Dios, por su Espíritu, comienza a hacer el cambio en su vida, no se resista. Es el momento de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura. Tenemos la necesidad de acercarnos a Dios para que Él haga un cambio en nuestra vida. Y ese es el momento para pedirle a Dios de todo corazón, con sinceridad, que haga un cambio en tu vida. Dile que tú quieres ser transformado. Dile que tú quieres ser transformada, que quieres convertirte en una nueva criatura, que quieres que quite de tu corazón ese corazón de piedra, que lo quite y que te ponga un nuevo corazón, un corazón que agrade a Dios. Esas son las cosas que hay que pedirle a Dios. Y entonces Dios, teniendo el permiso de nosotros, viendo que voluntariamente queremos vivir para Él, entonces Dios transformará nuestra vida, transformará nuestro corazón. Acerquémonos a Dios para que seamos transformados por medio de su Espíritu. Yo les invito a orar en esta mañana. Y si Dios ha tratado con algunos de ustedes, pues aproveche el momento para hablar con Dios. Dígale que le transforme. Es tiempo de aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de ser diferentes. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de vivir para Dios, de ser ejemplo de buena conducta delante de Dios. Vamos a orar, soberano Dios. Te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Y gracias porque sé que estás tratando con el corazón, con la vida de cada uno de los que han tenido la oportunidad de escuchar.